Bien, buenas noches hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión habitual de todos los sábados. Agradecidos a Dios porque nos da esta oportunidad a pesar de tantos inconvenientes que tenemos, que vemos en este mundo. Nosotros tenemos este privilegio, esta gran oportunidad que Dios nos da para poder juntarnos a través de este medio, poder llevar el mensaje de salvación a las personas que no le conocen, y también quizás haya hermanos que están desanimados, desalentados. A través de este mensaje pueden animarse, pueden volver a buscar a Dios. Como siempre lo hacemos, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, y para eso le vamos a pedir a nuestro hermano David que nos comparta la oración. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo a esta reunión del día sábado, reunión de predicación del Evangelio. Vamos a pedir la guía de nuestro Señor para esta reunión, para las canciones, y vamos a pedir también para que Él esté hablando en esta noche a cada persona que no le conoce y pueda estar abriendo su corazón. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de poder hacer la reunión a través de este medio. Padre, rogamos tu bendición por las canciones que se van a cantar en esta noche. Te pedimos también una bendición especial por tu palabra, Padre, que pueda tener efecto, que pueda hallar cabida en aquellas personas que no te conocen, que puedan abrir su corazón, que puedan tener sus oídos atentos a lo que tú le quieres decir en esta noche. Padre, bendice cada momento, bendice cada una de nuestras vidas. Queremos pasar un momento lindo y queremos que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para seguir con nuestra reunión vamos a tener el tiempo de alabanza. Para eso vamos a cantar 3 canciones. Nuestros hermanos del grupo de apoyo nos van a acompañar para que cantemos 3 canciones. La primera canción, Con toda gloria y majestad, desde el principio Dios quiso hablar. Y la tercera canción, Él es la voz. Oh,
vamos a compartir entonces ahora, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para escuchar el mensaje que nos va a compartir nuestro hermano Luis Sepe. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto poder compartir este tiempo. Y indudablemente quisiera poder compartir viéndole los rostros, poder estrecharnos la mano, poder compartir este tiempo, pero seguimos con esta situación de la pandemia. Y bueno, agradecemos a Dios de igual manera de poder compartir a través de los medios y de poder llegar hasta su casa con el mensaje del Evangelio. Yo quisiera poder compartir el mensaje de esta noche. Voy a leer dos pasajes para comenzar. Vamos a leer primero en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo número 7 de Mateo, el versículo 21, y después vamos a leer otro pasaje. Dice Mateo capítulo 21, vamos a leer el verso 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Este es el primer pasaje. El otro que vamos a leer está en Mateo 21, y vamos a leer el verso número 28 en adelante. Mateo 21, 28. Dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿Sí? Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Antes de analizar un poco el pasaje, quisiera comentar un poco el contexto de este último pasaje que acabamos de leer. ¿Sí? El Señor Jesucristo ya en varias oportunidades había confrontado, ¿sí?, con los religiosos de la época, y esta es una ocasión más. ¿Sí? Si usted mira los versículos anteriores, dice que el Señor Jesucristo vino al templo, y allí estaban los sacerdotes y los ancianos, ¿sí?, en el templo. ¿Sí? Y si miramos un poco antes todavía, vamos a ver que el Señor Jesucristo, en el principio del capítulo 21, había venido al templo, y dice que allí, a lo que se conoce como la purificación del templo, había, sí, echado a los cambistas, a los vendedores, un montón de gente que estaba haciendo negocio y haciendo cosas que indudablemente no agradaban a Dios allí en el templo. Y dice que el Señor Jesucristo los echó de allí, ¿sí? Diríamos nosotros en criollo, armó un revuelo allí en el templo. ¿Sí? Y también después de eso dice que sanó a muchos enfermos, y esto hacía que la envidia, ¿sí?, los celos de los religiosos de la época fuese en aumento contra el Señor Jesús. Y en esta situación dice que el Señor Jesucristo, como le decía recién, viene al templo, ¿sí?, suponemos un tiempo después de esa primera situación, vuelve al templo, y dice que estando allí vienen los principales del templo, vienen los ancianos, y se acercan al Señor Jesucristo y le hacen una pregunta. ¿Con qué autoridad, le dicen, estás haciendo estas cosas? Entonces el Señor Jesucristo le dice: yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan esa pregunta, yo también le voy a contestar. Entonces le pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y estos religiosos, ¿sí?, comenzaron a dudar, a discutir entre ellos, y no supieron qué contestarle, ¿sí?, porque temían, ¿sí?, qué respuesta darle, por miedo a la gente. Entonces el Señor Jesucristo dice: entonces yo tampoco les voy a dar ninguna respuesta sobre lo que usted me pregunta. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente les va a confrontar con esta realidad, ¿sí? Porque indudablemente, a pesar de la situación que vivía, ¿sí?, estos religiosos, el Señor Jesucristo los amaba, y mostrándoles esta realidad quería enseñarle, quería confrontar a estos religiosos con su realidad, con la realidad que ellos estaban viviendo. Y allí es que el Señor Jesucristo utiliza esta parábola de los 2 hijos, ¿sí?, y les va a mostrar, ¿sí?, estas dos situaciones. Por un lado, dice, había un hijo que daba la idea de que era un buen hijo, obediente. Su padre le decía que hiciera algo y él decía: sí, voy a ir.
pero que después no iba, ¿sí? Y el otro, que aparentemente era un hombre que se negaba, era retobado, diríamos nosotros, pero después, ¿sí?, recapacitaba, se daba cuenta de su situación, entendía que estaba equivocado y hacía lo que tenía que hacer. En este contexto, ¿sí?, estos religiosos de la época, y el Señor Jesucristo quería mostrarle con esta parábola cuál era la realidad que ellos estaban viviendo, ¿sí? Por un lado, entonces, tenemos a estos religiosos de la época, ¿sí?, acostumbrados a hacer hermosos discursos, ¿sí?, y lindas charlas con la gente, ¿sí?, pero su corazón, ¿dónde estaba? ¿Sí? Su corazón, indudablemente, era un corazón que no agradaba a Dios, estaban lejos de Dios, ¿sí?, no obedecían a Dios. Por otro lado, había un grupo de personas que eran considerados en la época, ¿sí?, los publicanos, eran considerados los gentiles, los pecadores llamados por ellos, pero que si bien eran personas de mala vida, por decirlo de alguna manera, como ellos le decían, habían entendido cuál era su realidad, habían comprendido su situación y venían a Jesús y se arrepentían reconociendo su situación y Jesús los perdonaba, ¿sí? Esta era la situación que el Señor Jesucristo estaba mostrándole con esta parábola. Ahora vamos a volver, ¿sí?, al primer pasaje que nosotros leímos allí en Mateo capítulo 7 y el versículo 28, y vamos a volver a leerlo. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Miren, con este versículo el Señor Jesucristo quiere mostrar que existen dos realidades, ¿sí? Todos nosotros un día vamos a enfrentarnos con la eternidad. El Señor Jesucristo le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que hay personas que van a ir al cielo, al reino de Dios, a pasar la eternidad con Dios. Pero indudablemente si hay otro grupo que no lo va a hacer, porque acá dice que no todos van a ir al cielo, indudablemente ese otro grupo de personas están bajo una condición terrible de perdición. Así enseña la Biblia, que toda persona, ¿sí?, sin Cristo está bajo condenación. Hay una condenación eterna para toda persona que no tiene a Cristo y se irá al infierno, ¿sí? Estas son las dos realidades que existen, ¿sí? Y yo quisiera en esta noche poder mostrarle a usted, ¿sí?, esta realidad de que existen dos destinos, dos destinos eternos, uno el cielo y el otro el infierno. Y esto es lo que también, ¿sí?, nosotros pudimos ver en el pasaje anterior, ¿sí?, en esta parábola que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Habían personas, ¿sí?, que indudablemente se habían hecho religiosos pensando que con eso ya resolvían su situación, ¿sí? Y el Señor Jesucristo le va a confrontar diciéndole: tengan cuidado, ¿sí?, no es la religión lo que les va a salvar, ¿sí? El Señor Jesucristo va a confrontar a estas personas que se habían hecho religiosos pero que su corazón estaba lejos de Dios, que ellos no amaban a Dios, ¿sí?, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Este pasaje que nosotros leímos aquí también dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en el otro pasaje también, en esa parábola que nosotros leímos, el Señor le va a preguntar: ¿quién hizo la voluntad de su Padre? ¿Sí? ¿Quién hace la voluntad de Dios en este contexto? ¿Sí? Aquellos que obedecen a Dios, que hacen lo que Dios les pide, ¿sí? Y vuelvo a repetirle: no es porque usted se haga de una religión, no es porque yo sea de esta iglesia que yo vaya a cambiar mi destino eterno, no es porque yo un día comencé a venir a esta iglesia y mi destino eterno cambió. Mi destino eterno cambió porque yo le entregué mi vida a Cristo, ¿sí? La condición es hacer la voluntad de Dios. Y yo quisiera mostrarles, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a ir allí a Juan capítulo 6, Juan capítulo 6. ¿Sí? Como nosotros veíamos recién en este pasaje que nosotros leímos de Mateo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Y yo, mientras usted busca este pasaje allí en Juan 6, pensaba: ¿cuántas personas, sí, tienen la idea de que somos todos hijos de Dios, ¿sí? Todos nosotros, de alguna manera, somos hijos de Dios. Mire, la Biblia enseña que todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, que fuimos creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel
que algún día recibe al Señor Jesucristo y pasa a ser parte de la familia de Dios. Pero yo quisiera mostrarle a usted hoy, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 6 y en el versículo 39 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, presta atención, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí? Leo la última parte: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Sí? Que usted conozca a Cristo, esa es la voluntad del Padre, y crea en Él. Que usted crea en la obra que hizo Cristo en favor suyo. No es por hacerse de una religión. Por eso yo le llevaba a ver esta realidad de este pasaje donde el Señor Jesucristo confronta a los religiosos con su situación. No es porque usted se haga de una religión que usted va a ser salvo. El reino de los cielos no es para los religiosos. El reino de los cielos es para aquellos que un día reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vuelvo a leer este versículo y dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Usted quiere tener la vida eterna? ¿Quiere participar del reino de los cielos? Debe conocer a Cristo, debe entregarle su vida a Él. El Señor Jesucristo dejó las glorias celestiales y vino a este mundo a ocupar su lugar en la cruz, a pagar por sus pecados allí en la cruz, para que usted pueda obtener la vida eterna, para que usted pueda obtener el perdón de sus pecados, ¿sí?, y poder tener una certeza acerca de su eternidad. ¿Sí? Vuelvo a repetirle, no es porque nosotros seamos de esta iglesia que vamos a ser salvos. No es porque usted pertenezca a alguna religión que usted puede ser salvo. La única oportunidad, el único medio que usted tiene de salvación es Jesucristo. Es creer en la obra que Cristo hizo y entregarle su corazón a Él. ¿Sí? La parábola que nosotros leímos dice que había muchas personas que eran consideradas personas de mala vida, ¿sí?, o que andaban en un camino totalmente errado, pero reconocieron su situación, entendieron que estaban condenados a una perdición eterna y vinieron a los pies de Cristo arrepentidos y le pidieron perdón, y el Señor Jesucristo le otorgó el perdón. ¿Sí? Esa es la realidad, que usted, no importa cuál es su situación, no importa cuán fea haya sido su vida, o en el caso de lo que veíamos, o que usted sea un religioso, ¿sí?, usted necesita a Cristo, usted necesita el perdón de sus pecados para obtener la vida eterna. Si vuelvo al pasaje que nosotros leímos, Mateo capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y acabamos de leer, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted conozca a Cristo, que usted le entregue su corazón a Cristo, y entonces usted va a obtener el perdón de sus pecados y garantizar su eternidad. ¿Sí? Dos destinos, y un destino de perdición eterna y un destino de vida eterna con Cristo en los cielos. Es su elección, hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad, ¿sí?, no obedeciendo lo que Dios tiene para usted. En esta noche usted tiene la oportunidad de elegir una vida eterna con Cristo, tomando la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Sí? Que Dios le bendiga mucho y que usted tenga en este tiempo la oportunidad de entregarle su vida a Él. Que Dios le bendiga. Bien, qué bueno es poder haber escuchado la palabra de Dios. Vamos a ir concluyendo nuestra reunión de este día. Y antes de terminar, le vamos a pedir a nuestro hermano Anselmo Damascena que ore para concluir nuestra reunión. Queridos hermanos, queremos agradecer a nuestro Señor por ese momento que compartimos juntos, agradecer por su palabra y por la comunión uno con otro. Oremos. Querido Padre amado, estamos ante ti, Señor. Queremos agradecer por esa oportunidad que tú nos das juntos, agradecer por ese medio, Señor, de seguir creciendo, Señor, seguir en comunión uno con otro, seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dejamos el resto que sobre de esa noche en tus manos, Señor, y que tú nos guíes, nos cuide y nos aguarde a cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Antes de terminar nuestra reunión, vamos a recordar las actividades que tenemos en nuestra iglesia. Recuerden, el día miércoles tenemos nuestra reunión en el templo a las 20 horas y luego el domingo la Cena del Señor, 8:30, también en el templo. Están todos invitados, recuerden. Y bueno, realmente fue un lindo momento que pudimos pasar en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga.